Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Digiori. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. El día de hoy, en nuestra sección de laboratorio, vamos a hablar sobre los principios que tiene el místico o cómo una persona se puede denominar a sí misma un místico o una mística. Bueno, para empezar me gustaría hablar sobre la palabra, la cual ha tenido diferentes significados y denominaciones en la historia. Sin embargo, la forma más común en la que yo me referiré cuando hable de magia es en metafísica aplicada. Esa es como la forma más común en la que me referiré cuando se habla de magia. Ahora, la filosofía mística o las ramas de la mística, ¿en dónde se encuentran o de dónde beben el conocimiento? Bueno, tenemos aquí algunas, como la hermetría, el neoplatonismo, que cargan el conocimiento del platonicismo directo, del pitagoricismo, en lo que es el número, el principio del número, también el principio de movimiento, Heráclito, continuidad y síntesis de los naturalistas o presocráticos del momento. También el del sufismo, todo esto es el neoplatonismo, que lo encarna en una filosofía única. Tenemos ya después el gnosticismo, tenemos otras como es la Cábala, y tenemos también el aspecto cosmológico, filosofías Vedas, Upanishad, teosofía, antroposofía, la explicación de densidades y cuerpos. Estas son unas principales, sin embargo hay otras más, también como las de Oriente, como el Tao, la forma de cosmovisión de algunas culturas no civilizatorias, como los indígenas aquí en Latinoamérica. Como se pueden dar cuenta, la filosofía tiene mucho para beber, pero siempre de una manera organizada cuando se llega a comprender cada una de estas ramas. Eh, para la religión no se puede comparar, ya que no tiene un camino corto como lo que llamarían la salvación. Y entre las filosofías académicas normales, la mística disgusta, ya que su metafísica es constantemente llevada a aguas turbulentas, donde se ahoga más de una filosofía idealista. Y aún así, la sabiduría y la prudencia siempre estará presente para ramas como la hermetría, ya que sus bases son inamovibles. Adicional que la hermetría no está peleada con la física moderna, se podría decir que son casi compatibles. Así que en esencia el místico es un filósofo o filósofa que busca el significado de la existencia más allá de la materia. En este caso tendría que aceptar el principio hermético, que es el principio mental, el cual no es lo mismo decir que el universo fue creado por un ser inteligente. Bueno, alejado de esto, la propuesta de que el universo descansa bajo una creación mental del todo en sí misma no es algo que se pueda interiorizar de buenas a primeras. Toma un tiempo aceptar que vivimos en un gran sueño. Esta propuesta de que en realidad la realidad perceptual es una alegoría o ilusión puede presentar al principio varias paradojas mentales que pueden llevar a un sinsentido. Sin embargo, esto es normal al principio de toda iniciación mística, porque es aquí en el que se destruye la creencia y la moralidad que condicionó al sujeto. Y ya después el mago empieza a pensar por primera vez en sí mismo, a crear una nueva moralidad, a crear una nueva ética, una forma estilo de vida, un propio movimiento. Esto en la alquimia se llama disolver y coagular. Disolver lo denso para pasar ya después a la coagulación, pasar del nigredo al albedo. Las emociones y creencias, para después coagular todo y empezar a refinar lo que es el alma. Así como el mercurio refina los metales, empezará el mago a refinar el mercurio interno. Para eso me gustaría acá colocar un audio de Mario Saban. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, bajar de 80, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,000000001 al infinito, diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la Tierra rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso.
hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede, de alguna manera, revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la vina. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Porque solamente la siente él en su interior. Acá Mario explica perfectamente la diatriba constante en la que vive el místico verdadero, ya que la frustración es enorme al no poder expresar todo lo que siente más allá de los 5 sentidos, ya que se le tomaría por un paranoico. Y sí, de hecho, si se estudia al místico desde una forma psicológica, yo estoy completamente seguro que se podría decir que de alguna forma el análisis saldría a que la persona tiene algún grado de psicosis o nivel de paranoia constante, lo cual es normal, ya que el mago no vive en una realidad perceptual que se le presenta a la mayoría, desde el momento en que aceptó la verdad del principio del mentalismo. Bueno, para los que lo hacen racionalmente y conscientemente, ya que pues hay personas que nacen con ciertos dotes y no saben cómo manejarlos. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Más adelante mostraremos las áreas en las cuales el iniciado en las artes místicas puede empezar su estudio, las ramas de aprendizaje. Ahora vamos con el análisis cosmológico. Así como los científicos y los académicos modernos tienen diferencias entre ellos con sus ramas de estudio, pues asimismo los místicos tenemos una diferencia grande con respecto a la cosmovisión y la creación, pero nunca es diferente del todo. Casi siempre la esencia es la misma, pero la forma de explicar cambia de acuerdo al estudio del iniciado. Por ejemplo, el todo y la paradoja divina, de esto profundizaremos en un capítulo que se hable sobre el principio mental de creación, que se le llama así el todo y la paradoja divina. En síntesis, el hecho de que el universo sea una creación mental de la mente infinita despliega diferentes visiones de algo que nosotros tenemos en común todos los místicos, y es explicar la caída de la luz en la densidad, o la caída de los ángeles para la religión, o la creación del demiurgo, en contraposición como la gnosis, como lo explicaría un místico gnóstico. Esta caída o bajada de lo ligero a lo denso también incluye la conciencia adámica, de donde vino el hombre, por lo cual las escuelas místicas lo explican similar, pero diferente en la forma. Por ejemplo, para la teosofía, que es la traducción cosmológica Upanishad y Veda de la India, dice que son 7 cuerpos o densidades las cuales componen el ser humano, y que esta experiencia humana no es un castigo o una prisión, sino que es un lugar de aprendizaje, que es como el colegio, que si tú no pasas un año, pues lo repites, que es si no pudiste hacer algo por X o Y motivo en tu vida, o en completar la misión de vida que el espíritu le encarga al alma antes de nacer, pues vendría una cadena de encarnaciones en donde el alma tendría varias conciencias en cada una de las vidas. Asimismo recorrería varios planos en forma ascendente o descendente, y de ahí que Madame Blavatsky decía que el infierno y el cielo habitan entre nosotros, pero son diferentes densidades que no podemos percibir, pero podemos acercarnos al uno al otro de acuerdo a nuestra vibración. Por otro lado, para los gnósticos, que es una rama mística que comparte la idea de la caída también de la luz en densidad, el principio mental de la gnosis y la reencarnación también, para ellos la existencia en la carne sí es una prisión, es una imposición impuesta por el creador falso, que ellos llaman Yaldabaoth o Yahvé, que ellos le llaman el demiurgo, el creador de la materia y el sufrimiento. Para ellos la libertad se busca volviendo pura el alma mediante ciertas prácticas y viviendo con cierta ética que le permitan al mago, una vez que muera, poder romper con la cárcel del demiurgo y así salir de la cadena de reencarnación. Por ejemplo, para los cabalistas es mejor explicar el universo en décimas que en séptima, a diferencia como lo hace la teosofía.
aún así también compartiendo las mismas bases herméticas. Bueno, en resumen, podríamos decir que las filosofías místicas tienen más en común que diferencias, y sin embargo la forma de existir y asimismo la ética puede ser diferente. A eso sumémosle la cultura, el idioma, la idiosincrasia, etc. Es por eso que es difícil acercar a los místicos entre nosotros, porque pareciera que el trabajo como es personal, pues no necesita mucho de un colectivo, de algo externo. Sin embargo, pensar que el camino del místico es única y exclusivamente individual, dejando de lado el colectivo, es una falacia. Y por esta misma falacia de que el misticismo solamente es un camino individual, es por eso que no se pudo hacer mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el apogeo de las escuelas místicas europeas en la época helenística, no se pudo hacer nada con un gran conocimiento frente al Imperio Romano, que sí tenía pues cierto poder y manipulación, ya que pues tenía ejército, lo que es el poder en sí mismo, que pues en ese caso le ganó al conocimiento de la época helenística. Si hubieran estado preparados o si hubieran explorado un poco más acerca de lo externo, en vez de lo interno, pues podría de pronto contarse la historia diferente. O cuando, aunque las escuelas de pensamiento hermético como la Golden Dawn o los Rosacruces tampoco pudieron hacer nada en la época del luteranismo, cuando el luteranismo decidió que la razón debería separarse de la fe, dándole paso a un mundo dividido. Y personajes como Descartes remataron con una dualidad del ser, apartando el trabajo también social del místico, que siempre debió estar ahí presente, subordinando la mística en creencias idealistas que no tenían nada que hacer más allá de un trabajo individual que para temas sociales solamente se dedicara a charlas motivacionales y demás. Bueno, en este canal vamos a expandir más el tema de la mística y cómo la filosofía se puede llevar a lo social para poder ayudar al otro sin necesidad de simplemente dar consejos de autoayuda o magia práctica, ya que la magia práctica no funciona de todas las mismas formas, depende de también quién lo haga, y eso lo va conociendo en el camino el místico. Bueno, vamos con la última parte que es el ritual mágico o la magia en práctica. Es muy importante para el místico tener símbolos apropiados que le abran a un lenguaje con lo externo, para así poder realizar un trabajo interpersonal y hacer cosas que le puedan ayudar, ¿sí? Con la energía armónica. Por ejemplo, mejorar la energía de la casa, limpiarlo energéticamente, como ya hablamos de egregores o tulpas, también para mejorar la facilidad en ciertos proyectos o trabajos personales, temas de sanación o salud, tanto física como mental, la unión del ser con el todo, o lo que es en la práctica la meditación, o para el místico la observación. Todas estas prácticas para la limpieza de los cuerpos, la parte psíquica, la parte etérica, la parte astral, la parte corporal, todo esto son cosas en las cuales dependiendo de donde haya estudiado el místico, pues tendremos las diferencias entre nosotros. Y aún así, entendiendo los sigilos y también el simbolismo clásico, si los conocemos, sabremos para qué se usa. En el tránsito hacia el albedo, como lo llamaría la alquimia, el adepto comienza a experimentar una integración de los principios universales, descubriendo que la ausencia de un sentido objetivo no es una condena, sino una oportunidad, un camino para establecer un sentido ético y personal basado en una conexión con el todo como lo llamaría la hermetría, el todo universal, todo es uno, o la gnosis gnóstica, la cual se llega a adquirir, es un estado, la gnosis es un estado de conciencia en la cual se puede llegar no solo meditando sobre los conceptos o aforismos herméticos, sino también colocándolos a prueba en los momentos de la vida, tanto en el plano material como en, el lo mental. Aquí ramas de la filosofía mística juegan papeles muy importantes, como la cábala, que ofrecen un modelo de organización ontológico en relación armónico con el cosmos. Cuando digo ontológico, me refiero a, al ser, la organización del ser y cómo se comporta el ser en la relación armónica con el cosmos, tanto externa como interna, a través de la sefirot del árbol de la vida, que son los espacios de conciencia que tiene el árbol de la vida, tanto en el tema magno, en lo macro, como en lo micro, como es arriba, es abajo. Esto es un mapa que guía al filósofo en una comprensión del universo. eh, es como una red que está intrínsecamente conectada con la conciencia, donde cada acción, pensamiento, emoción contribuyen a un equilibrio mayor, incluso si este equilibrio trasciende la percepción humana. El despertar del ser espiritual comienza cuando la conciencia del adepto se da cuenta de que su mente no se encuentra ni en un adentro ni en un afuera, y que no es meramente un ser individual.
El siguiente paso es entender, bajo la razón, tanto la razón como la intuición, de que existen escalas de vibración de la misma fuerza mental, que se expresan comúnmente en pensamientos y deseos, y que forman el estado perceptual de la realidad concreta. Estas vibraciones contienen una alerta constante, representada físicamente también en el cerebro, como el cerebro reptil, hasta llegar a estados más altos, como el de los sentidos, y mucho más altos, como los estados de conciencia, como el observador, o la apreciación del universo. Así pues, damos una breve explicación de cómo vive el místico, lo cual lo convierte en su camino, el cual nunca se acaba, siempre está lleno de conocimiento que el adepto debe entender bajo pruebas que la misma vida le pone en el camino. El camino del mago está abierto para todos, pero no todos pueden seguirlo, ya que no muestra las respuestas rápido, solamente da axiomas, conceptos y símbolos que representan formas de vivir, de expresarse, de construir una ética liberada del gran hechizo mental, el cual no suelen imponer unos pocos a la mayoría a lo largo del tiempo. Es por eso que canales como la Fogata Mística representamos un faro de luz entre más oscura sea la noche. El fuego de la fogata irradia siempre que el camino del alma de aquel que esté dispuesto a escuchar. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó. Hasta la próxima.